El humo del cigarro subía lentamente hacia el techo del pequeño restaurante en el Bajo Manhattan. Era una noche fría de noviembre de 1930, y las calles de Nueva York estaban casi vacías. La prohibición había convertido a la ciudad en un campo de batalla silencioso, donde los hombres más peligrosos de América luchaban por el control del alcohol ilegal. En una mesa del fondo, lejos de las ventanas y de los ojos curiosos, un joven de 33 años llamado Salvatore Lucania observaba a los hombres que lo rodeaban. Todos lo conocían por otro nombre, Lucky Luciano. Había ganado ese apodo después de sobrevivir a un ataque brutal que habría matado a cualquier otro hombre. Los atacantes lo habían golpeado, apuñalado y dejado por muerto en una playa de Staten Island. Pero Lucky había sobrevivido. Y desde ese día, todos creían que la suerte estaba de su lado. Esa noche, Lucky no estaba pensando en su suerte. Estaba pensando en la guerra. Una guerra que había comenzado años antes y que ahora amenazaba con destruir todo lo que él y sus amigos habían construido. La guerra era entre dos hombres poderosos, Angelo Masseria y Salvatore Maranzano. Ambos querían ser el jefe de todos los jefes, el líder supremo de la mafia italiana en América, y ambos estaban dispuestos a matar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Lucky trabajaba para Masseria, pero no le gustaba. Masseria era un hombre del viejo mundo, un hombre que creía que solo los sicilianos podían ser parte de la organización. No confiaba en nadie que no fuera italiano, y especialmente no confiaba en los judíos o los irlandeses que controlaban otras partes del crimen organizado en Nueva York. Lucky pensaba diferente. Él había crecido en las calles de Manhattan, junto a hombres de todas las nacionalidades. Sus mejores amigos eran Meyer Lansky, un judío brillante con una mente para los números, y Benjamin Siegel, a quien todos llamaban Bugsy, aunque nunca en su cara. Estos hombres no eran italianos, pero Lucky confiaba en ellos más que en muchos de sus propios paisanos. La güera Antre, Masseria y Maranzano había durado casi 2 años. Docenas de hombres habían muerto en las calles, en restaurantes, en sus propias casas. Los periódicos la llamaban la Guerra Castellamarese porque Maranzano venía de un pequeño pueblo en Sicilia llamado Castellamar del Golfo. Maranzano era diferente de Masseria. Era educado, hablaba latín y admiraba al emperador romano Julio César. Soñaba con organizar la mafia americana como el antiguo imperio romano, con el mismo como César. Pero a pesar de su educación, era igual de despiadado que Masseria. Quizás más. Lucky sabía que la guerra tenía que terminar. Estaba destruyendo el negocio. Cada semana, más hombres morían, y las autoridades prestaban más atención a sus actividades. Los federales estaban por todas partes, buscando cualquier excusa para arrestarlos. La prohibición les había dado una oportunidad de oro para hacer dinero, pero la estaban desperdiciando peleando entre ellos. Lucky había hablado con Meyer sobre esto muchas veces. Meyer siempre decía lo mismo: o los dos viejos jefes tenían que desaparecer. No había otra manera de acabar con la guerra y construir algo nuevo. Esa noche, en el restaurante, Lucky tomó una decisión que cambiaría la historia del crimen organizado en América. Decidió que era hora de actuar, pero tenía que ser cuidadoso, muy cuidadoso. Si Masseria descubría que lo estaba traicionando, Lucky sería hombre muerto antes del amanecer. Y si Maranzano sospechaba algo, el resultado sería el mismo. Lucky necesitaba jugar a ambos lados, hacerse indispensable para los dos, y esperar el momento perfecto para atacar. Las semanas siguientes fueron tensas. Lucky continuó trabajando para Masseria, supervisando las operaciones de alcohol en Manhattan. Masseria confiaba en él porque Lucky siempre cumplía. Los cargamentos llegaban a tiempo, los sobornos se pagaban a los policías correctos, y el dinero fluía constantemente. Pero mientras hacía todo esto, Lucky también estaba enviando mensajes secretos a Maranzano. No directamente, por supuesto. Usaba intermediarios
hombres que conocían a hombres que conocían a otros hombres. En el mundo de la mafia, la información era tan valiosa como el oro, y Lucky estaba comerciando con ella. Maranzano recibió los mensajes con interés. Sabía que Lucky era uno de los hombres más capaces de Maseria, y perderlo sería un golpe terrible para su enemigo. Pero también desconfiaba. ¿Por qué Lucky querría cambiar de lado? ¿Era una trampa? Maranzano decidió esperar y observar. Si Lucky era sincero, tendría que demostrarlo, y la única forma de demostrarlo era con sangre en él. Invierno de 1930 pasó lentamente. La guerra continuaba, pero algo había cambiado. Los hombres de Maseria comenzaron a perder batallas que deberían haber ganado. Cargamentos de alcohol desaparecían misteriosamente. Información confidencial llegaba a oídos de Maranzano. Nadie podía explicar cómo estaba sucediendo esto. Maseria estaba furioso. Gritaba a sus lugartenientes, acusándolos de incompetencia o traición. Pero nunca sospechó de Lucky. ¿Cómo podría sospechar del hombre que le había sido leal durante tantos años? Lucky jugaba su papel a la perfección. Cada vez que algo salía mal, él era el primero en ofrecer soluciones. Trabajaba más duro que nadie, mostraba más lealtad que cualquier otro. Maseria llegó a depender de él completamente. Y eso era exactamente lo que Lucky quería. Mientras más confiara Maseria en él, más fácil sería destruirlo cuando llegara el momento. Mientras tanto, Lucky fortalecía sus alianzas secretas. Se reunía regularmente con Meyer Lansky en lugares discretos, lejos de los ojos de los hombres de Maseria. Meyer era el cerebro detrás de muchas de sus operaciones. Entendía las finanzas como nadie más, y podía encontrar maneras de lavar dinero que ni siquiera los mejores contadores del gobierno podían detectar. Meyer también tenía conexiones con los criminales judíos de Nueva York, hombres que controlaban el juego y los préstamos en muchos barrios. Estas conexiones serían invaluables cuando Lucky finalmente tomara el control. Bugsy Siegel era diferente. Donde Meyer era frío y calculador, Bugsy era impulsivo y violento, pero su violencia tenía un propósito. Bugsy no tenía miedo de nada ni de nadie. Podía entrar a un cuarto lleno de enemigos y salir caminando sobre sus cadáveres. Lucky necesitaba hombres así, hombres que actuaran sin vacilar cuando llegara el momento de actuar. También estaba Vito Genovese, otro italiano ambicioso que trabajaba para Maseria, pero que veía el mismo futuro que Lucky. Vito era astuto y despiadado. No tenía la inteligencia de Meyer ni la ferocidad de Bugsy, pero tenía algo igualmente valioso: paciencia. Podía esperar años para vengarse de alguien que lo había ofendido, y podía guardar secretos mejor que una tumba. Lucky sabía que necesitaría a Vito de su lado cuando todo comenzara. Frank Costello era otro aliado importante. Frank era el diplomático del grupo, el hombre que podía hablar con políticos y jueces y hacerlos ver las cosas a su manera. Tenía conexiones en el ayuntamiento, en la policía, incluso en Washington. Cuando Lucky necesitaba que un caso desapareciera o que un político mirara hacia otro lado, Frank era el hombre que hacía la llamada. Su habilidad para corromper a los poderosos era legendaria, y Lucky sabía que esta habilidad sería esencial para lo que venía en el grupo. Se reunía en secreto, planeando un futuro que ninguno de los viejos jefes podía imaginar. Soñaban con una organización diferente, una que no estuviera limitada por las viejas ideas del viejo mundo. En esta nueva organización lo que importaría sería la capacidad, no la nacionalidad. Judíos, italianos, irlandeses, todos podrían trabajar juntos si tenían las habilidades necesarias. Sería un negocio, no una familia, y como todo buen negocio, tendría reglas claras y una estructura eficiente. Pero antes de que pudieran construir este nuevo mundo, tenían que destruir el viejo, y eso significaba eliminar tanto a Maseria como a Maranzano. La pregunta era, ¿cómo hacerlo?
sin destruirse a sí mismos en el proceso. La primavera de 1931 trajo nuevas oportunidades. La guerra había debilitado a Maseria considerablemente. Muchos de sus mejores hombres habían muerto o habían desertado. Su territorio se había reducido y sus ingresos habían caído. Maranzano, por otro lado, estaba ganando fuerza. Más hombres se unían a su causa cada semana, atraídos por su promesa de orden y prosperidad. Maseria podía sentir que el final estaba cerca. Aunque se negaba a admitirlo, Unlucky decidió que era hora de dar el siguiente paso. En una reunión secreta con mensajeros de Maranzano, ofreció un trato simple. Él entregaría a Maseria a cambio de una posición de poder en la nueva organización. Maranzano aceptó inmediatamente. Por supuesto, no confiaba completamente en Lucky. ¿Cómo podría confiar en un hombre que estaba traicionando a su propio jefe? Pero necesitaba que la guerra terminara, y Lucky le estaba ofreciendo la manera más rápida de lograrlo. El plan se formó durante las semanas siguientes. Lucky invitaría a Maseria a almorzar en un restaurante de Coney Island, un lugar llamado Nuova Villa Tamaro. Era un restaurante tranquilo, frecuentado por italianos del vecindario. El dueño era amigo de Maseria, así que el viejo jefe se sentiría seguro allí. Después del almuerzo, mientras jugaban cartas, los hombres de Lucky actuarían. Maseria nunca sabría que lo golpeó. En el día elegido fue el 15 de abril de 1931. Hablaron de negocios durante la comida. Lucky le contó a Maseria sobre los planes para expandir las operaciones de alcohol a New Jersey. Maseria escuchaba con interés, haciendo preguntas ocasionales. Parecía relajado, casi feliz. Quizás pensaba que la guerra finalmente estaba yendo a su favor. O quizás simplemente disfrutaba de una buena comida con un hombre en quien confiaba. Nunca lo sabremos después de comer. Lucky sugirió un juego de cartas. Maseria aceptó con entusiasmo. Le encantaban los juegos de cartas, especialmente cuando ganaba. Jugaron durante 1 hora aproximadamente, riendo y bromeando como viejos amigos. Lucky miró su reloj discretamente. Era casi la hora. Se excusó para ir al baño, dejando a Maseria solo en la mesa con las cartas. Lo que sucedió después ocurrió en segundos. 4 hombres entraron al restaurante con pistolas en las manos. Maseria apenas tuvo tiempo de levantar la vista antes de que las balas comenzaran a volar. Los tiradores eran profesionales, hombres entrenados para matar. Bugsy Siegel era uno de ellos, junto con otros 3 asociados de confianza. Dispararon más de 20 veces. Cuando terminaron, Maseria yacía muerto sobre la mesa, todavía sosteniendo una carta en su mano. Era el as de espadas, la carta de la muerte. Lucky salió del baño cuando todo había terminado. Miró el cuerpo de su antiguo jefe, sin expresión en su rostro. Había hecho lo que tenía que hacer. No había lugar para el sentimentalismo en este negocio. Llamó a la policía él mismo, actuando el papel del testigo sorprendido. Cuando los detectives llegaron, Lucky les dijo que había estado en el baño cuando escuchó los disparos. No había visto nada. No sabía nada. Los detectives no le creyeron, por supuesto, pero no tenían pruebas. Y Lucky tenía buenos abogados. Lo dejaron ir después de unas horas de interrogatorio a la muerte de Maseria. Fue noticia de primera plana en todos los periódicos de Nueva York. A los titulares hablaban de guerras de pandillas y ajustes de cuentas, pero para los que sabían, el mensaje era claro. Lucky Luciano había llegado al poder. La primera parte de su plan había funcionado perfectamente. Ahora solo quedaba la segunda parte, la más difícil: eliminar a Maranzano, pero eso tendría que esperar. Por ahora, Lucky tenía que jugar su nuevo papel. Se presentó ante Maranzano como un soldado leal, listo para servir al nuevo jefe de jefes. Maranzano lo recibió con los brazos abiertos, al menos en apariencia. Le dio a Lucky una posición importante en la nueva organización, supervisando las operaciones en Manhattan.
Era exactamente lo que Lucky había pedido, pero ambos sabían que este arreglo no duraría para siempre. En el mundo de la mafia, solo había lugar para un hombre en la cima, y tanto Lucky como Maranzano pretendían ser ese hombre. A los meses siguientes fueron un juego de ajedrez mortal. Maranzano estableció su nuevo orden, dividiendo Nueva York en 5 familias criminales, cada una con su propio jefe. Se autoproclama el capo di tutti capi, el jefe de todos los jefes, siguiendo el modelo del Imperio Romano que tanto admiraba. Organizó ceremonias elaboradas donde los nuevos miembros juraban lealtad y se iniciaban en los secretos de la organización. Todo parecía estar en orden, pero debajo de la superficie las tensiones crecían. Maranzano desconfiaba de Lucky y sus amigos. Los veía como una amenaza a su poder, especialmente porque Lucky mantenía sus conexiones con criminales no italianos. Maranzano era un tradicionalista. Creía que la mafia debía ser exclusivamente italiana, y no le gustaba la idea de trabajar con judíos o irlandeses. Comenzó a planear la eliminación de Lucky y otros jóvenes ambiciosos que podrían desafiarlo a Lucky. Sabía lo que Maranzano estaba planeando. Tenía espías en todos los niveles de la organización, hombres que le informaban de cada movimiento del nuevo jefe. Cuando supo que Maranzano había contratado a un asesino irlandés llamado Vincent Cole para matarlo, Lucky decidió que era hora de actuar de nuevo. Esta vez no esperaría a que su enemigo diera el primer golpe. Esta vez atacaría primero. El plan era audaz, quizás el más audaz que Lucky había concebido. No usaría a sus propios hombres para el trabajo. En cambio, contrataría a asesinos externos, hombres que no tenían conexión con la mafia italiana y que podrían entrar y salir sin ser reconocidos. Meyer Lansky encontró a los hombres perfectos en 4 judíos que trabajaban como ejecutores para la organización de Lansky. Eran profesionales, discretos y mortalmente eficientes. El día elegido fue el 10 de septiembre de 1931, menos de 5 meses después de la muerte de Masseria. Lucky había recibido información de que Maranzano lo había convocado a una reunión en su oficina ese mismo día. La reunión era supuestamente para discutir negocios, pero Lucky sabía la verdad. Era una trampa. Maranzano planeaba matarlo allí mismo, en su propia oficina, pero Lucky tenía otros planes. Los 4 asesinos llegaron a la oficina de Maranzano antes de la hora programada para la reunión de Lucky. Se hicieron pasar por agentes del gobierno, mostrando placas falsas que Meyer había conseguido a través de sus contactos. Los guardaespaldas de Maranzano, acostumbrados a las redadas federales durante la prohibición, no sospecharon nada. Dejaron pasar a los hombres sin resistencia. Una vez dentro, los asesinos actuaron con precisión letal. Maranzano intentó defenderse, pero no tuvo oportunidad. Lo apuñalaron y le dispararon múltiples veces. Cuando terminaron, el autoproclamado César de la mafia americana yacía muerto en el piso de su propia oficina, rodeado de los libros de historia romana que tanto amaba. La ironía no se perdió en nadie en Vincent Cole, el asesino irlandés que Maranzano había contratado para matar a Lucky. Llegó a la oficina minutos después del ataque, encontró el caos y huyó inmediatamente. Su contrato había muerto antes de que pudiera cumplirlo. Cole mismo sería asesinado unos meses después, en una cabina telefónica, víctima de las mismas guerras que había ayudado a alimentar a la muerte de Maranzano. Envió ondas de choque a través del mundo criminal. En las siguientes 48 horas, docenas de aliados de Maranzano fueron eliminados en ciudades de todo el país. Los periódicos lo llamaron la Noche de los Cuchillos Largos Sicilianos, en referencia a la purga de Hitler, años después. Fue una limpieza completa y despiadada, diseñada para eliminar cualquier posible resistencia al nuevo orden. Y en el centro de todo estaba Lucky Luciano, el hombre que había jugado a ambos lados y había ganado. Pero Lucky
no cometió el mismo error que Maranzano. No se autoproclamó jefe de todos los jefes. En cambio, creó algo completamente nuevo en la comisión. Era un consejo de los jefes de las principales familias criminales. Un cuerpo que gobernaría el crimen organizado mediante consenso en lugar de dictadura. Era una idea revolucionaria, inspirada más en las corporaciones americanas que en los feudos sicilianos. Al-Lucky se convirtió en el primero entre iguales, el hombre más poderoso de la mafia americana, sin tener el título oficial. Era exactamente como él lo quería. El poder real no necesitaba títulos grandiosos. El poder real se ejercía en las sombras, a través de alianzas y favores, y la capacidad de hacer que las cosas sucedieran. Y Lucky Luciano tenía más poder real que cualquier criminal. En la historia de América, la transformación que Lucky había logrado era extraordinaria. En menos de un año, había pasado de ser un lugarteniente de un jefe moribundo a ser el arquitecto de un nuevo orden criminal. Había eliminado a los dos hombres más poderosos de la mafia y había emergido más fuerte que nunca. Sus enemigos nunca vieron venir su contraataque, y para cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. Pero el ascenso de Lucky Luciano era solo el comienzo de la historia. El mundo que él creó, la comisión y las 5 familias de Nueva York, dominaría el crimen organizado americano durante décadas. Y los métodos que él y sus amigos desarrollaron, la fusión de negocios legítimos e ilegales, la corrupción sistemática de funcionarios públicos, la violencia calculada como herramienta de negocio, se convertirían en el modelo para organizaciones criminales en todo el mundo. Lucky había demostrado algo que pocos creían posible, aunque un hombre con suficiente inteligencia, paciencia y despiadada determinación podía cambiar el mundo. Quizás no para mejor, pero cambiarlo sin duda. Y mientras el sol se ponía sobre Nueva York, en ese septiembre de 1931, Lucky Luciano contemplaba su nueva ciudad desde la ventana de su apartamento de lujo, sabiendo que todo lo que veía, de alguna manera, la pertenecía. Los primeros meses después de la muerte de Maranzano fueron un periodo de consolidación. Lucky Luciano trabajaba sin descanso, reuniéndose con los jefes de las diferentes familias, estableciendo acuerdos y resolviendo disputas. La comisión que había creado necesitaba tiempo para funcionar correctamente. Los viejos hábitos eran difíciles de romper, y muchos de los veteranos todavía pensaban en términos del viejo mundo, donde cada disputa se resolvía con sangre. Lucky entendía que la violencia era a veces necesaria, pero también sabía que era mala para el negocio. Cada asesinato atraía la atención de la policía y los periódicos. Cada guerra entre familias costaba dinero y vidas. La comisión existía precisamente para evitar estos conflictos innecesarios. Cuando dos familias tenían una disputa, la llevaban ante la comisión en lugar de resolverla con pistola. Los jefes escuchaban los argumentos de ambos lados y tomaban una decisión, y esa decisión era final. Cualquiera que la desafiara enfrentaba las consecuencias. Meyer Lansky fue fundamental en la creación del nuevo sistema financiero de la organización. Diseñó estructuras complicadas para lavar el dinero del alcohol ilegal, convirtiendo ganancias sucias en inversiones aparentes. Compraron hoteles, restaurantes, compañías de transporte. Cada negocio servía a un doble propósito. Generaba ganancias legítimas que podían declararse al gobierno, mientras también servía como fachada para operaciones ilegales. Era un sistema elegante, casi artístico en su complejidad. Frank Costello, mientras tanto, expandía su red de contactos políticos. Tenía jueces en su bolsillo, policías en su nómina, y políticos que dependían de sus contribuciones de campaña. Cuando un miembro de la organización era arrestado, Frank hacía las llamadas necesarias. Los cargos desaparecían, los testigos cambiaban sus testimonios, los jurados votaban por la inocencia. Era corrupto hasta la médula,
pero era efectivo. Y en el mundo en que vivía, la efectividad era lo único que importaba. A la prohibición seguía siendo la principal fuente de ingresos. A pesar de los años de aplicación de la ley, el alcohol seguía fluyendo libremente por las calles de Nueva York. A los ciudadanos comunes, cansados de la ley que les prohibía beber, compraban licor en bares clandestinos y fiestas privadas. Y todo ese licor pasaba por las manos de la organización de Lucky. Los barcos llegaban de Canadá y el Caribe, cargados con whisky y ron. Los camiones cruzaban la frontera con cargamentos ocultos, bajo vegetales o materiales de construcción. Era una operación masiva que generaba millones de dólares cada mes. Pero Lucky ya estaba pensando en el futuro. Sabía que la prohibición no duraría para siempre. El movimiento para revocarla ganaba fuerza cada día. Los políticos que una vez habían apoyado la ley seca, ahora hablaban de los beneficios de legalizarla de nuevo. Cuando eso sucediera, la organización perdería su principal fuente de ingresos. Necesitaban diversificarse, encontrar nuevos negocios que reemplazaran el alcohol. El juego era una opción obvia. Los americanos amaban apostar, ya fuera en carreras de caballos, partidos de béisbol o simples juegos de cartas. Meyer Lansky había estado trabajando en expandir las operaciones de juego durante años. Tenía casinos ilegales en Florida y planes para algo mucho más grande. Hablaba de un lugar en el desierto de Nevada, una ciudad construida específicamente para el juego, donde la organización pudiera operar abiertamente bajo la protección de leyes estatales favorables. Parecía un sueño loco en ese momento, pero Meyer tenía una forma de convertir los sueños locos en realidad. A los préstamos usurarios eran otro negocio rentable. La gente siempre necesitaba dinero, especialmente durante los tiempos difíciles de la depresión. Los bancos no prestaban a los pobres, pero la organización sí lo hacía. Por supuesto, los intereses eran exorbitantes y las consecuencias de no pagar eran severas, pero para muchos era la única opción, y cada préstamo generaba ganancias constantes durante meses o años. A la prostitución era más controversial. Algunos de los jefes veteranos la consideraban un negocio sucio, indigno de hombres de honor. Lucky no compartía estos escrúpulos morales, pero entendía los riesgos prácticos. La prostitución atraía atención policial y escándalo público de una manera que otros negocios no lo hacían. Decidió mantenerla a una distancia prudente, permitiendo que otros la manejaran, mientras él se concentraba en operaciones menos visibles. A los sindicatos laborales ofrecían oportunidades enormes. Lucky y sus asociados comenzaron a infiltrar los sindicatos que controlaban los puertos, la construcción y el transporte. Una vez que tenían el control, podían extraer pagos de las empresas que querían evitar huelgas. Podían desviar fondos de pensiones para sus propios usos. Podían garantizar contratos a empresas amigas mientras destruían a sus competidores. Era un negocio limpio en apariencia, completamente criminal en realidad. Mientras Lucky construía su imperio, sus enemigos no permanecían inactivos. Todavía había hombres que lo odiaban, que querían venganza por las muertes de Maseria y Maranzano. La mayoría eran demasiado débiles o demasiado asustados para actuar, pero algunos esperaban pacientemente, buscando el momento perfecto para atacar a Dodge. Schultz era uno de los hombres más peligrosos de Nueva York. Controlaba el juego y las loterías ilegales en Harlem, y tenía una reputación de violencia extrema. Schultz no era italiano. Era judío de origen alemán, pero había trabajado con la mafia durante años. Sin embargo, nunca había aceptado completamente la autoridad de la comisión. Pensaba que era lo suficientemente poderoso para hacer las cosas a su manera en el conflicto. Con Schultz comenzó cuando el fiscal especial, Thomas Dewey, empezó a investigar el crimen organizado. En Nueva York, Dewey era joven, ambicioso e incorruptible.
no aceptaba sobornos, no podía ser intimidado y tenía el respaldo del gobernador. Era exactamente el tipo de enemigo que la organización no necesitaba. Dewey comenzó a acumular casos contra varios miembros importantes, incluyendo a Lucky y a Schultz. La reacción de Schultz fue típica de su personalidad impulsiva. Propuso a la comisión que asesinaran a Dewey. Era una idea loca, suicida incluso. Matar a un fiscal tan prominente traería una respuesta devastadora de las autoridades. La policía, el FBI, los federales, todos caerían sobre la organización con toda su fuerza. Sería el fin de todo lo que habían construido Unlucky y los otros miembros de la comisión. Rechazaron la propuesta de Schultz inmediatamente. Le ordenaron que olvidara la idea y que se concentrara en su defensa legal. Pero Schultz no era un hombre que aceptara órdenes fácilmente. Anunció que procedería con su plan de todos modos, con o sin el permiso de la comisión. Esta amenaza no podía ser ignorada. Si Schultz mataba a Dewey, las consecuencias recaerían sobre todos, no solo sobre él. La comisión tomó una decisión difícil, pero necesaria. Dutch Schultz tenía que morir. No era personal, era solo negocio. Schultz se había convertido en una amenaza para la organización, y las amenazas se eliminaban. A la ejecución de Schultz ocurrió el 23 de octubre de 1935, en un restaurante llamado Palace Chop House en Newark, New Jersey. Dos hombres entraron al restaurante mientras Schultz cenaba con sus asociados. Abrieron fuego sin advertencia, hiriendo mortalmente a Schultz y matando a 3 de sus hombres. Schultz sobrevivió lo suficiente para ser llevado al hospital, donde deliraba durante horas antes de morir. Sus últimas palabras fueron incoherentes, un torrente de frases sin sentido que los policías junto a su cama intentaron en vano descifrar. La muerte de Schultz resolvió un problema, pero creó otros. Sus territorios quedaron vacíos, y varios grupos comenzaron a pelear por ellos. La comisión tuvo que intervenir, distribuyendo los negocios de Schultz entre diferentes familias para mantener el equilibrio de poder. Era exactamente el tipo de situación que Lucky había querido evitar, pero a veces no había alternativas. Mientras tanto, Thomas Dewey continuaba su cruzada contra el crimen organizado. La muerte de Schultz no lo había detenido, si acaso lo había motivado más. Dewey se convirtió en una obsesión para Lucky. Era el enemigo que no podía ser comprado, intimidado o eliminado. Y estaba acumulando un caso contra Lucky que podría enviarlo a prisión por años. El caso de Dewey se centraba en la prostitución. Había reunido docenas de testigos, mujeres que trabajaban en burdeles que supuestamente estaban conectados con la organización de Lucky. Muchas de estas mujeres habían sido arrestadas y enfrentaban cargos graves. Dewey les ofreció tratos al testificar contra Lucky a cambio de sentencias reducidas. Una por una, las mujeres aceptaron. Lucky sabía que el caso se estaba construyendo contra él, pero subestimó su gravedad. Pensó que sus abogados podrían manejarlo, que los testigos serían desacreditados, que el jurado nunca lo condenaría. Estaba equivocado. En junio de 1936, Lucky Luciano fue llevado a juicio acusado de dirigir una red de prostitución. El juicio fue un espectáculo mediático. Los periódicos cubrían cada día, publicando detalles sórdidos sobre la supuesta operación de prostitución. Lucky apareció en el tribunal vestido impecablemente, proyectando una imagen de confianza y control. Pero detrás de esa fachada estaba preocupado. Los testigos eran convincentes, y Dewey presentó su caso con habilidad devastadora. El 7 de junio de 1936, el jurado declaró a Lucky Luciano culpable de todos los cargos. El juez lo sentenció a 30 a 50 años en la prisión estatal de Nueva York. Era una sentencia aplastante, diseñada para asegurar que Lucky nunca volviera a las calles. Mientras los guardias lo escoltaban fuera del tribunal, Lucky mantuvo su compostura. No mostró emoción, no suplicó clemencia.
Simplemente caminó con la cabeza en alto, como si fuera a una reunión de negocios en lugar de a una celda de prisión. La condena de Lucky fue un golpe terrible para la organización, pero no fatal. El sistema que había creado era lo suficientemente fuerte para sobrevivir sin él. La comisión continuó funcionando, tomando decisiones por consenso, como siempre lo había hecho. Frank Costello asumió un papel de liderazgo más prominente, utilizando sus conexiones políticas para proteger los intereses de la organización. Meyer Lansky continuó manejando las finanzas, expandiendo las operaciones de juego y buscando nuevas oportunidades de inversión. Lucky fue enviado a la prisión de Dannemora, un lugar brutal en el norte del estado de Nueva York. Era conocida como la Siberia americana, un lugar de frío extremo y condiciones duras. Pero incluso allí, Lucky encontró maneras de mantener su influencia. Los guardias podían ser sobornados. Los años en prisión fueron difíciles, pero Lucky nunca perdió la esperanza de recuperar su libertad. Buscaba constantemente maneras de reducir su sentencia o conseguir un perdón. Sus abogados presentaban apelaciones tras apelaciones, todas rechazadas. Parecía que pasaría el resto de su vida tras las rejas. Entonces, llegó la guerra. En diciembre de 1941, Japón atacó Pearl Harbor, y Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. El país se movilizó para el esfuerzo bélico, y de repente, las prioridades del gobierno cambiaron dramáticamente. La lucha contra el crimen organizado pasó a segundo plano, mientras el país se concentraba en derrotar a los enemigos externos. La guerra también creó oportunidades inesperadas para Lucky. Los puertos de Nueva York eran cruciales para el esfuerzo bélico, transportando tropas y suministros hacia Europa. Pero los puertos estaban plagados de problemas en sabotaje, huelgas, robo de materiales militares. La inteligencia naval sospechaba que espías alemanes estaban operando en los muelles, y no estaban equivocados. El 9 de febrero de 1942, el transatlántico SS Normandy, que estaba siendo convertido en un buque de tropas, se incendió y se hundió en el puerto de Nueva York. Fue un desastre que destruyó uno de los barcos más grandes del mundo y causó la muerte de un bombero. Las autoridades sospecharon sabotaje, aunque nunca se probó definitivamente. El incidente demostró cuán vulnerables eran los puertos americanos. La inteligencia naval tenía un problema. Necesitaban controlar los puertos, pero los sindicatos que trabajaban allí estaban controlados por la mafia. Si querían cooperación, tenían que hablar con los jefes. Y el jefe que más influencia tenía sobre los puertos era Lucky Luciano. Aunque estuviera en prisión, lo que siguió fue uno de los acuerdos más extraños de la historia americana. La inteligencia naval se acercó a Meyer Lansky, quien arregló reuniones secretas con representantes del gobierno. El trato era simple. Lucky usaría su influencia para asegurar la cooperación de los trabajadores portuarios en el esfuerzo bélico. A cambio, el gobierno consideraría reducir su sentencia. Lucky aceptó el trato sin dudar. Envió mensajes a sus contactos en los sindicatos, ordenándoles cooperar completamente con las autoridades navales. De repente, los problemas en los puertos disminuyeron dramáticamente. Las huelgas desaparecieron. El robo se redujo y los trabajadores se volvieron vigilantes contra cualquier actividad sospechosa. Los espías alemanes encontraron mucho más difícil operar. La cooperación de Lucky fue más allá de los puertos. Cuando los aliados planearon la invasión de Sicilia en 1943, la inteligencia naval buscó su ayuda de nuevo. Lucky tenía conexiones extensas en Sicilia y conocía a muchos de los líderes locales que podrían facilitar o dificultar la invasión. Proporcionó información valiosa y contactos que supuestamente ayudaron a los aliados durante la campaña de Sicilia. La verdadera extensión de la contribución
de Lucky al esfuerzo bélico sigue siendo debatida por los historiadores. Algunos argumentan que su ayuda fue crucial, otros dicen que fue exagerada para justificar su liberación posterior. Lo que es innegable es que Lucky cooperó con el gobierno y que esta cooperación eventualmente le traería beneficios mientras Lucky negociaba desde su celda. El mundo exterior cambiaba rápidamente. La guerra transformó la sociedad americana de maneras profundas. Las mujeres entraron en la fuerza laboral en números sin precedentes. Las fábricas operaban día y noche, produciendo armas y suministros. Y cuando la guerra terminó, en 1945, el país emergió como la superpotencia dominante del mundo. A la victoria también trajo el fin de una era para el crimen organizado. La prohibición había terminado años antes, eliminando la principal fuente de ingresos que había construido los imperios criminales de los años 20 y 30. Ahora, las organizaciones tenían que adaptarse a un nuevo mundo. El juego, los sindicatos y los préstamos seguían siendo rentables, pero la competencia era más feroz y las autoridades más vigilantes para Lucky. El fin de la guerra significaba una cosa: la oportunidad de obtener su libertad. Sus abogados habían estado trabajando durante años, acumulando evidencia de su cooperación con la inteligencia naval. Ahora presentaron una petición formal de clemencia al gobernador de Nueva York, Thomas Dewey. Sí, el mismo Dewey que lo había enviado a prisión. La ironía no se perdió en nadie. Dewey, ahora gobernador y con ambiciones presidenciales, enfrentaba una decisión difícil. Si libraba a Lucky, sus enemigos políticos lo acusarían de ser blando con el crimen, pero si lo mantenía en prisión, ignoraría la contribución que Lucky había hecho al esfuerzo bélico. Era un cálculo político complicado. En enero de 1946, Dewey tomó su decisión. Conmutaría la sentencia de Lucky a condición de que fuera deportado a Italia y nunca regresara a Estados Unidos. Era un compromiso típicamente político. Lucky quedaría libre, pero no en suelo americano. Dewey podía decir que había mantenido su promesa de sacar a Lucky de las calles, mientras también reconocía su servicio durante la guerra el 9 de febrero de 1946, exactamente 4 años después del incendio del Normandy. Lucky Luciano abordó un barco con destino a Italia. Tenía 48 años y había pasado casi 10 en prisión. Mientras el barco se alejaba del puerto de Nueva York, Lucky miraba el horizonte de la ciudad que había dominado. No sabía si alguna vez la volvería a ver. Llegó a Nápoles como una celebridad. La prensa italiana lo esperaba en el muelle, tomando fotografías y gritando preguntas. Lucky le sonrió con encanto, jugando su papel de gángster reformado. Pero detrás de la sonrisa, su mente ya estaba trabajando. Italia podría estar lejos de Nueva York, pero eso no significaba que estuviera fuera del negocio. Tenía planes, grandes planes, y el exilio era solo un obstáculo temporal. Los primeros meses en Italia fueron un periodo de ajuste. Lucky se instaló en un apartamento lujoso en Roma, viviendo como un hombre rico retirado. Recibía visitantes constantemente, viejos amigos que venían a presentar sus respetos y discutir negocios. Meyer Lansky vino varias veces, trayendo informes detallados sobre las operaciones en América. La organización seguía funcionando, y Lucky seguía siendo consultado sobre las decisiones importantes. Pero Italia no era América. Las autoridades italianas vigilaban a Lucky constantemente, restringiendo sus movimientos y monitoreando sus contactos. No podía operar con la libertad que había disfrutado en Nueva York. Era frustrante para un hombre acostumbrado al poder absoluto, pero Lucky se adaptó. Siempre había sido un superviviente, y sobreviviría esto también en el negocio que más interesaba. A Lucky ahora era el tráfico de heroína. La droga se producía en laboratorios en Sicilia y Marsella, usando opio que llegaba de Turquía y el Medio Oriente. Desde allí,
se enviaba a América, donde la demanda crecía constantemente. Era un negocio enormemente rentable, mucho más que el alcohol durante la prohibición. Y Lucky estaba perfectamente posicionado para controlarlo. La conexión siciliana era crucial. Lucky mantenía relaciones con los jefes mafiosos de la isla, hombres que controlaban los laboratorios de procesamiento y las rutas de contrabando. Estos hombres lo respetaban como uno de los suyos, aunque hubiera nacido en América. Juntos, establecieron lo que se conocería como la conexión francesa, una red que movía heroína desde Turquía a través de Francia y Sicilia hasta los puertos americanos. Era un negocio peligroso. Las autoridades de múltiples países estaban tratando de detener el tráfico de drogas, y las consecuencias de ser atrapado eran severas, pero los riesgos valían la pena. Cada kilogramo de heroína que llegaba a América generaba ganancias astronómicas, y Lucky, desde su exilio italiano, se llevaba una parte sustancial de cada envío. Los años pasaron. Lucky envejecía, pero su influencia permanecía. Era consultado sobre disputas entre familias, sobre nuevos negocios, sobre amenazas al orden establecido. Era el padrino en el sentido más literal de la palabra, una figura de autoridad respetada por todos. Incluso Thomas Dewey, ahora derrotado en 2 campañas presidenciales, había reconocido su importancia. Pero el tiempo cobra su precio a todos los hombres, incluso a los más poderosos. Lucky comenzaba a sentir su edad. Sus movimientos eran más lentos, su energía menos abundante. Los médicos le advertían sobre su corazón, que mostraba signos de debilidad después de décadas de estrés y excesos. Lucky los ignoraba, por supuesto. Siempre había vivido según sus propias reglas, y no iba a cambiar ahora en 1962. Lucky recibió noticias que lo entristecieron profundamente. Vito Genovese, uno de sus aliados más antiguos, había muerto en prisión federal. Vito había sido condenado por tráfico de drogas años antes, víctima de un informante dentro de su propia organización. Su muerte marcaba el fin de una era, el final de los hombres que habían construido el crimen organizado moderno. Lucky reflexionaba sobre su vida mientras envejecía. Había logrado más de lo que cualquier niño pobre de Sicilia podría haber soñado. Había construido un imperio, derrotado a sus enemigos, sobrevivido a la prisión y el exilio. Pero ¿a qué costo? ¿Cuántos hombres habían muerto por sus órdenes? ¿Cuántas familias habían sido destruidas por sus negocios? No era un hombre dado a la introspección moral, pero incluso él a veces se preguntaba si había valido la pena. El 26 de enero de 1962, Lucky Luciano fue al aeropuerto de Nápoles para reunirse con un productor de cine americano que quería hacer una película sobre su vida. Mientras esperaba, sufrió un ataque cardíaco masivo. Colapsó en el suelo del aeropuerto, rodeado de extraños que no sabían quién era. Los paramédicos llegaron rápidamente. Lucky Luciano, el hombre que había transformado el crimen organizado americano, murió a los 64 años. Lejos de la ciudad que había dominado en su cuerpo, fue transportado a América para el funeral, el único regreso que las autoridades permitirían. Cientos de personas asistieron, una mezcla de familiares, viejos asociados y curiosos. Lo enterraron en el cementerio de Stellón en Queens, no lejos de las calles donde había crecido. La lápida era simple, sin mencionar sus logros o sus crímenes, solo su nombre y las fechas de su nacimiento y muerte. El legado de Lucky Luciano perduró mucho después de su muerte. La comisión que había creado siguió funcionando durante décadas. Las 5 familias de Nueva York continuaron operando, adaptándose a nuevos tiempos y nuevos desafíos, y los métodos que él había desarrollado, la fusión de violencia y negocios, de tradición y modernidad, se convirtieron en el modelo para organizaciones criminales en todo el mundo. Había sido un hombre de contradicciones,
despiadado pero carismático, tradicional pero innovador, criminal, pero, a su manera, honorable. Sus enemigos nunca vieron venir su contraataque porque nunca entendieron quién era realmente. Pensaban que era solo otro gángster ambicioso, cuando en realidad era algo mucho más peligroso aún, visionario con la voluntad de convertir sus visiones en realidad. Y mientras las décadas pasaban, y nuevas generaciones de criminales y policías llegaban a las calles de Nueva York, el nombre de Lucky Luciano permanecía. Era una leyenda, un mito, una advertencia. El hombre que había demostrado que con suficiente inteligencia, paciencia y brutalidad, cualquier cosa era posible. Incluso conquistar el bajo mundo de la ciudad más grande del mundo. Mayer Lansky estaba sentado en su oficina de Miami cuando recibió la noticia de la muerte de Lucky. El teléfono había sonado temprano esa mañana, y la voz al otro lado le había contado los detalles escuetos en un ataque al corazón. En un aeropuerto, muerte instantánea. Mayer colgó el teléfono lentamente y se quedó mirando por la ventana hacia el océano. Habían sido amigos durante más de 40 años, desde que eran adolescentes en las calles de Manhattan. Ahora Lucky se había ido, y Mayer se sentía más viejo de lo que jamás se había sentido. Pero no había tiempo para el duelo. El negocio no esperaba por nadie, ni siquiera por la muerte de un amigo. Mayer tenía responsabilidades, operaciones que supervisar, problemas que resolver. La organización que él y Lucky habían construido seguía funcionando, y seguiría funcionando mucho después de que ambos hubieran desaparecido. Eso era lo que importaba al final. En el sistema que habían creado era más grande que cualquier individuo. Mayer Lansky era conocido como el cerebro de la mafia, el genio financiero que había convertido las ganancias del crimen en fortunas legítimas. Había nacido en Polonia con el nombre de Meyer Suszaljanski y había llegado a América siendo niño, como tantos otros inmigrantes judíos que huían de la persecución en Europa. Creció en el Lower East Side de Manhattan, donde las pandillas callejeras eran la única forma de protección para los chicos pobres. Fue en esas calles donde conoció a Lucky Luciano. Al principio se pelearon, como hacían todos los chicos de diferentes vecindarios, pero pronto descubrieron que tenían más en común que en diferencia. Ambos eran inteligentes, ambiciosos, y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para escapar de la pobreza. Se hicieron amigos, y esa amistad duraría toda la vida. Mayer siempre había sido diferente de los otros gángsters. No le gustaba la violencia por sí misma. La veía como una herramienta, algo que se usaba cuando era necesario, pero se evitaba cuando no lo era. Su verdadera pasión eran los números, las finanzas, el arte de hacer que el dinero creciera, mientras otros se preocupaban por territorios y venganzas. Mayer pensaba en inversiones y diversificación durante los años de la prohibición. Mayer había sido el arquitecto financiero de las operaciones de alcohol, diseñaba las rutas de contrabando, calculaba los costos y las ganancias, identificaba oportunidades para expandirse. Lucky era el líder, el rostro público de la organización, pero Mayer era el motor que mantenía todo funcionando. Juntos eran invencibles. Cuando terminó la prohibición, Mayer ya tenía planes para el futuro. El juego era su pasión, y veía un potencial enorme en él. Los americanos amaban apostar, y Mayer quería darles lugares limpios y elegantes donde pudieran hacerlo, no los tugurios sucios que existían en las trastiendas y sótanos, sino verdaderos casinos, con todas las comodidades de un hotel de lujo. Su primera gran operación de juego fue en Florida, donde estableció casinos ilegales en los años 30 y 40. Los políticos locales eran fáciles de corromper, y la policía miraba hacia otro lado a cambio de sobornos regulares. Los casinos de Mayer se volvieron famosos por su elegancia y su honestidad. Las probabilidades estaban a favor de la casa, como siempre, pero los juegos no estaban amañados.
Los clientes sabían que estaban recibiendo un trato justo y volvían una y otra vez, pero Florida era solo el comienzo. Meyer tenía una visión mucho más grande en Cuba. La isla estaba a solo 90 millas de las costas de Florida, y su gobierno era notoriamente corrupto. El dictador Fulgencio Batista estaba más que dispuesto a hacer negocios con los americanos, especialmente si esos negocios generaban dinero para sus propios bolsillos. Meyer veía La Habana por primera vez en los años 40. Se reunió con Batista y le propuso un trato. Meyer invertiría millones en construir hoteles y casinos de clase mundial en Cuba. A cambio, Batista proporcionaría protección gubernamental y una parte de las ganancias. Era un trato que beneficiaba a ambos, y Batista aceptó sin dudar. En los casinos de La Habana se convirtieron en los más lujosos del Caribe. El Hotel Nacional, el Riviera, el Tropicana, todos tenían la mano de Meyer detrás de ellos. Las estrellas de Hollywood venían a jugar y a disfrutar del sol cubano. Frank Sinatra cantaba en los escenarios mientras los millonarios perdían fortunas en las mesas de blackjack. Era un paraíso para los apostadores, y Meyer estaba en el centro de todo. La operación cubana también servía para otros propósitos. La isla era un punto de tránsito perfecto para el contrabando en drogas que venían de Sudamérica, dinero que se lavaba a través de los casinos, bienes que evitaban los impuestos americanos. Todo pasaba por La Habana, y Meyer se llevaba una comisión de cada transacción. Pero el paraíso no duraría para siempre. En las montañas de Cuba, un joven revolucionario llamado Fidel Castro estaba reuniendo seguidores. Prometía derrocar a Batista y devolver Cuba a su pueblo. Meyer oyó hablar de Castro, pero no le dio importancia al principio. Cuba había tenido muchos revolucionarios antes, y todos habían fracasado. Batista era demasiado fuerte, demasiado bien conectado, demasiado despiadado para ser derrocado por un grupo de idealistas. Meyer estaba equivocado. El 1 de enero de 1959, Fidel Castro entró triunfante en La Habana. Batista había huido durante la noche, llevándose lo que pudo y dejando atrás el resto. Los casinos fueron cerrados inmediatamente. Las propiedades de la mafia americana fueron confiscadas. En cuestión de semanas, todo lo que Meyer había construido en Cuba desapareció. Fue un golpe devastador. Meyer había invertido millones en Cuba, dinero que nunca recuperaría. Peor aún, había perdido una fuente de ingresos que había planeado usar durante décadas. Pero como siempre, Meyer se adaptó. Cuba estaba perdida, pero había otros lugares. Nevada, por ejemplo, donde el juego era legal y el gobierno era amigable con los inversores. Las Vegas era un pequeño pueblo del desierto cuando Meyer comenzó a interesarse por él. Pero tenía una ventaja única. Era el único lugar en América donde los casinos podían operar legalmente. Meyer vio el potencial inmediatamente, convenció a sus asociados de invertir, y pronto los casinos comenzaron a surgir en el desierto como oasis de neón. Bugsy Siegel fue el primero en construir un casino de lujo en Las Vegas. El Flamingo abrió sus puertas en 1946. Un año memorable que también vio la deportación de Lucky a Italia. El hotel era extravagante, quizás demasiado extravagante. Los costos se dispararon y los inversores comenzaron a sospechar que Bugsy estaba robando dinero de la construcción. Meyer defendió a su viejo amigo durante un tiempo. Habían crecido juntos, habían luchado juntos, habían construido el crimen organizado moderno juntos, pero la evidencia contra Bugsy era abrumadora. El dinero estaba desapareciendo y nadie podía explicar a dónde iban. La muerte de Bugsy Siegel, el 20 de junio de 1947, nunca fue oficialmente resuelta. Estaba sentado en la sala de la casa de su novia en Beverly Hills cuando alguien disparó a través de la ventana con un rifle de alta potencia. 2 balas le dieron en la cabeza
matándolo instantáneamente. Mayer siempre negó haber autorizado el asesinato, pero pocas personas le creyeron. En el mundo de la mafia, las decisiones difíciles a veces eran necesarias. Incluso cuando involucraban a viejos amigos con Bugsy muerto, el Flamingo fue reorganizado bajo nueva administración. Pronto comenzó a generar las ganancias que siempre había prometido. Otros casinos siguieron, cada uno más grande y más lujoso que el anterior. El Sands, el Desert Inn, el Stardust, todos tenían dinero de la mafia detrás de ellos, aunque los propietarios oficiales fueran hombres de negocios, aparentemente legítimos. Mayer era cuidadoso de mantener su nombre fuera de los documentos. Usaba testaferros, intermediarios y estructuras corporativas complicadas para ocultar su participación. Las autoridades sabían que estaba involucrado, pero no podían probarlo. Era frustrantemente escurridizo. Un fantasma que controlaba millones, pero que nunca dejaba huellas.